Bueno, sí, me gusta improvisar. Sí, Me gusta improvisar, sí. sí señor, sí señor. Sí, porque me parece que en la improvisación está la verdad. Cuidado, esto utilizado en ciertos círculos es horroroso. En política no hay que improvisar, no lo recomiendo. Pero en televisión es bueno porque te da pues cierta ductilidad, te da pues ese aire fresco al telespectador. No me enrollo más. Juan, a nuestro realizador, que Ángel hoy no está, ¿tenemos llamadas? Tenemos llamadas. Bueno, pues vamos a dar paso a una de ellas si quieres y después a otra. Buenas noches, Agustín. Mira, soy un prejubilado de APRA Leven. Tengo 48 años cotizado. Llevo sin cobrar 13 meses. Por favor, ¿puede usted traer una persona responsable del tema para ver cuándo vamos a cobrar? Puesto que nada más nos engañan como chino. En las reuniones nos engañan y nada más reuniones y de ahí nos salimos. Y todo es mentira. Por favor, haga usted lo que pueda. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos hablado ya de este caso. Lógica. Es que este caso concreto es distinto a otros casos de aseguradora. Es decir, hemos hablado de Prelin, hemos hablado del de Generali, hemos hablado de distintos casos. En unos casos era por falta de pago de la Junta de Andalucía, y que además lo hemos hablado aquí. Y en este caso creo que esta aseguradora tiene alguna dificultad económica propia. Creo que sí, pero de todos modos, diciendo la verdad tal cual, este señor tiene que estar cobrando, no cobra todo, porque ya hemos repetido en reiteradas ocasiones aquí que las prejubilaciones es una sucesión de instituciones laborales de protección financiadas, complementadas, financiadas con cargo a esas cantidades que aporta en este caso la Junta de Andalucía y con la que se financia, digamos, un puzzle que hace un todo, la ¿no? intervención de la entidad aseguradora. Por lo tanto, él estará cobrando algo este señor. La prestación de desempleo o el subsidio para los 50 años o una jubilación anticipada. Y eso está complementado con las cantidades que se financian con cargo a ese fondo. Pero a lo mejor esa cantidad es la que a él le salva la vida. Claro, correcto, obviamente. Pero que no es que no cobre. Que no lo cobra todo. No lo cobra todo. Vale. Bueno, pues ahí está. De todos modos, este tema va a salir más veces, amigo. O sea, que lo que no significa que sea una gran faena para este señor. Hombre, y además es absolutamente impresentable por parte. Y aunque sean 100 euros, me da igual. Y que es evidentemente injusto, puesto que este señor evidentemente tiene sus expectativas de vida marcadas. No, es que el otro día nos enviaron un correo y hablaban también un señor que allá cobraba la ayuda a mayores de 55 años, eran 458 euros o algo así. Con eso, vamos, sí, habrá muchas familias que vivan sobre el papel, pero que después es mentira, con ese dinero no se puede vivir. Es el 75% del IPREN, es la cantidad que se cobra en esa situación. Claro, seguiremos hablando. Otra llamada. Soy minero de Huelva. Me he llevado 45 años trabajando en la mina y resulta que estoy totalmente de acuerdo con el desastre que ustedes dicen de la Junta y de los sindicatos. Tan culpables han sido los sindicatos como la Junta. Ellos han falsificado y han hecho cambios diciendo que había obreros que habían trabajado una serie de años y para que cobraran la jubilación, porque ellos también se llevaban un tanto por ciento. La Junta es culpable y los sindicatos también. ¿Qué razón tiene, amigo, en una cosa sobre todo? Un minero. Que hable un minero y que te diga, llevo 40 y tantos años trabajando en la mina y que le adelante la gente por el lado, que no ha pisado ni una mina. Claro. Eso tiene que... Le adelantan hasta por delante, por la izquierda, por la derecha y por todos lados, porque le han metido concretamente el caso de la cuenca minera de Huelva, ahí han metido... Toda franja política, ¿te acuerdas los papeles que mostramos aquí? Una gran cantidad de intrusos y de forma absolutamente descarada, como tú dices, o sea, en algunos casos pues reclamando abiertamente un trato de favor y además facilitándosele ese trato de favor. Entonces, no sé. Tremendo. ¿Tú querías decir antes algo de los sindicatos? Bueno, porque estábamos hablando, y Fernando había hecho un comentario cuando hablábamos de lo del tema del sindicato, y porque yo señalaba que UGT que se había alineado a favor de las tesis de la Junta, y Fernando hablaba de sindicato hermano y sindicato primo, recordarás, ¿no? Pues yo no sé hasta qué punto no está haciendo el primo el sindicato UGT,
porque el sindicato UGT también se le está acabando un poquito la olla boba. De hecho, ya lleva, al menos en Andalucía, que yo sepa, 2 expedientes de regulación de empleo. 2 expedientes de regulación de empleo que ya vienen afectando a 120 de sus propios trabajadores. Porque como algunos gobiernos regionales están ajustando el número de liberados sindicales y están reduciendo algunas subvenciones, pues les está afectando bastante. Y ya llevan 2 expedientes de regulación de empleo. Todavía tendrán que venir además las reducciones de las subvenciones que ya ha anunciado el gobierno Rajoy. Pero estas son anteriores, porque una es de junio, un expediente de regulación de empleo fue de junio y otro de mediados de noviembre, antes de las elecciones. O sea que todavía tendrán que venirme. Claro, es evidente que después viene papá Junta de Andalucía y le regala graciosamente unos cuantos de millones de euros también, como la ha venido regalando, incluso cerrada la contabilidad y aplicándose la suspensión de pago de la que hemos hablado. Por cierto, eso relaciona con lo que yo hablaba al principio, cuando decíamos no se va a pagar a proveedores, no se va a pagar a la empresa, no se va a pagar tejido empresarial, por lo tanto el tema del empleo ya veremos, ahora con esta suspensión de pago de la Junta de Andalucía, pero eso sí, a nuestros sindicatos, a nuestros planes de solidaridad de estas cosas sí les vamos a pagar, estas subvenciones las vamos a pagar. La cultura del clientelismo y de la subvención, eso sigue existiendo. Andrés Muriel, de La Razón, le mandaron aquí un abrazo, diría, y también la COE. También los empresarios. Sí, siempre lo dice. Pero fíjate Andrés, hasta dónde llega la situación que hoy en tu pueblo, José Luis, he leído esta mañana la noticia de que la alcaldesa ha pagado una serie de cantidades que parece ser que se le debían a los sindicatos. Sí, sí. Precisamente en un municipio en el que creo que los funcionarios llevan 6 meses sin cobrar, ¿no? La línea de la Concepción. En la línea en de la Cádiz. Concepción. Y es cierta esa noticia, es decir, que Sí, así, vamos, ¿no? yo- O sea, que lo que ha salido, Yo sé lo mismo que tú, lo he visto en la prensa y me he quedado pasmado. Y muchos de los trabajadores que llevan lampando por un sueldo de hace meses están indignados, evidentemente. Ciertamente la cantidad es ridícula comparado Yo he lo que leído se debe de nómina con 16.000 y pico euros. Vamos, no es tanto la cantidad. Efectivamente, como es el hecho. Como es el hecho, y es ¿no? lo que yo decía, es que los sindicatos en la línea de la Concepción, que lo pongo como ejemplo porque es mi pueblo, pero podríamos hablar de cualquiera de Andalucía, durante años que ha estado gobernando el Partido Popular, un año, o sea, hace unos años, un mes de retraso en la nómina supuso un escándalo morrocotudo, una manifestación, una concentración en la puerta del ayuntamiento, pancartas de paga ya, un mes de atraso. Ahora se ha llegado a 7 meses de atraso, 7 meses, es decir, desde que tomó el poder en mayo, 7 meses después, o sea, no pagar. Y los sindicatos, sí, están, hombre, no tienen más remedio que aparecer, algunas pancartas en la frontera de Gibraltar, algo que sea un poquito así que tenga cierta notoriedad, pero a ella y al ayuntamiento la están dejando trabajar con normalidad y eso es absolutamente impresentable. Esa es la connivencia de la que hablo, ¿no? ¿Tenemos, Juan, otra llamada? Vamos a escucharla. Sí, soy Antonio de Córdoba. Me ha hecho mucha gracia la lagrimilla esa de cocodrilo del Sandokan. A ver si habláis un poquito de este hombre que es la segunda fuerza política en Córdoba después de comprar un montón de votos. Y eso no tiene ni historia política, no tiene nada más que historia de mangoneo. Apoyado por los curas de los Opus Dei. Gracias. Bueno, se refiere al constructor, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, el señor este que ha visto a Jesucristo. ¿Ah, sí? Pero- No, yo fui presidente de la Comisión de Control de Caja Sur durante 8 años y entonces, bueno, esos curas del Opus Dei pues los conozco porque Caja Sur era una caja de la iglesia, ¿no? Yo hice publicidad para Caja Tú Sur. hiciste publicidad para Caja Sur. Entonces, bueno, esa casa la conozco un poco. Hace ya, bueno, me parece que dejé de ser presidente de la Comisión de Control en el año 95, 96. ¿no? Pero coincidió prácticamente con la ascensión de Sandokan en la caja y un señor que se ha hecho a sí mismo. ¿eh? Evidentemente, como toda persona que se haya dedicado al ladrillo en los últimos 10 años en España, pues ha salido como ha podido y ha incentivado todo lo que ha podido. Le ha tocado el tema Malaya, bueno, porque ha tocado en Marbella, pero estoy seguro que si analizáramos la mayoría de las promociones que se ha hecho en España, pues de una forma o de otra estaría, ¿no? Es un señor peculiar, bastante peculiar, no solo por su indumentaria, sino en su forma de expresarse y todo eso. Se compró la casa de Girón en el castillo de Fuengirola, allí hemos comido 2 o 3 veces
Es una persona pues que le gusta mucho agasajar, porque la comida allí, bueno, podemos ser 30 o 40 personas, ¿no? Pero bueno, yo no veo que haya hecho nada normal ni nada que sea diferente a lo que han hecho el resto de los promotores. El problema es cuando entra en política, no como promotor, es cuando entra en política, se convierte en la segunda fuerza en Córdoba. Que eso dice mucho también. Pero si lo han votado como segunda fuerza política, algo será, ¿no? Quiero Claro, decir, porque está, es un señor que no es que haya aprovechado el aparato mediático de un gobierno ni nada por el estilo, sino que era un señor que ha fundado un partido, lo una ha hecho opción. como reacción. Efectivamente. Es decir, los políticos, él entiende que son unos inútiles, dice, pues ahora me voy a presentar yo para demostraros cómo se debe de hacer esto. Jesús Gil en pequeñito. Sí. Vamos, si os parece, a mí me gustaría hablar, yo ayer se nos quedó en el tintero, y es hablar de cómo Griñán ve, cómo le pueden afectar los ERES en estas elecciones. ¿Os parece? Bueno, ¿Sí? venga, vamos a verlo, si se nos quedó. Se nos quedó. Vamos a verlo, Almudena. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha admitido que el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares pueden pasarle factura de cara a los próximos comicios de los que hemos estado hablando hace tan solo un rato. Además, afirma es positivo y dice que aún están a tiempo de recuperar los 9 puntos que aventaja el Partido Popular. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha admitido que el caso de los ERES fraudulentos puede tener un coste electoral grande de cara a las elecciones autonómicas de marzo. Griñán se ha pronunciado así tras las declaraciones del chofer del exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. No obstante, ha subrayado que la justicia dará el castigo correspondiente al que haya incumplido la ley. Preguntado sobre cómo es posible que durante 9 años no hubiese la menor sospecha por parte de nadie en el gobierno sobre las irregularidades, el presidente andaluz ha respondido que en esta legislatura han actuado contundentemente en todos los casos. A su juicio, el Partido Socialista está en condiciones de recuperarse y ganar las elecciones andaluzas del 25 de marzo. Además, ha agregado que la ventaja de 9 puntos del PP sobre el PSOE es perfectamente recuperable. Juan Carlos Jiménez Laz. Hombre, esto último que he escuchado ya me parece un poco más difícil. Eso de que 9 puntos de distancia sea perfectamente recuperable en mes y medio, 2 meses, ahí me parece que de adivino Griñán está cortito. Distinto es que después, bueno, pues sea una mayoría o no suficiente para gobernar, un montón de cosas. Pero 9 puntos son 9 puntos en encuesta, ¿eh? Que lo que sí es lúcido por parte de Griñán es admitir y reconocer que efectivamente el tema de los ERE le puede afectar, claro. No tengan la menor duda el señor Griñán de que efectivamente le puede afectar, que además es la responsabilidad natural o la consecuencia natural de unas actuaciones que se han ido acometiendo precisamente siendo él consejero de Economía, y por tanto siendo de alguna forma la figura política, corregidme vosotros que sois mejores, estáis más ilustrados que yo en estas cuestiones, es el gran interventor o la figura máxima de intervención dentro de la Junta de Andalucía en aquel momento, como consejero de Economía primero y después como propio presidente de la Junta de Andalucía, porque es que el tema de los ERES y la diversidad de dedicación a lo que se han dedicado, a lo que se han orientado los ERES, desde financiar empresas amigas hasta pagar a intrusos familiares y allegados políticos, hasta pagar a ayuntamientos del PSOE, sí, da la impresión de que menos para lo que tenían que servir, que era para pagar a los trabajadores que estaban afectados por expedientes de regulación de empleo de forma legítima, pues ha servido para todo el mundo. O para todas las causas que le interesaban en ese momento al PSOE y a la Junta de Andalucía. Y claramente... No, tú lo dijiste ayer, era una especie de banco, ¿no? Es que efectivamente, es que era el banco para eso. Entonces, y quien aparece ahí precisamente es José Antonio Griñán. Entre otras personas, obviamente aparece Javier Guerrero con todas estas historias de las copas y la cocaína y todas estas historias. Aparece Viera, también aparece el consejero de Economía, entonces Viera. Aparece Chávez, que entonces en aquel momento era también presidente de la Junta de Andalucía. Por supuesto, aparecen otros consejeros, porque también va salpicando a otras consejerías.
Pero desde luego, quien aparece o quien ahora mismo aparece claramente es Griñán, que era consejero de Economía, presidente de la Junta de Andalucía, y no nos engañemos, que va a ser además ahora el candidato del PSOE. Por tanto, es un candidato y es una candidatura que claramente está marcada por los seres. Yo creo que eso es asistir a un nuevo ejercicio de cinismo. Si esta persona que ha tenido responsabilidad de gobierno desde que empieza todo este tinglao, con las primeras irregularidades de lo de Mercasevilla, en el fondo de reptiles, en los ERE irregulares, ha sido, como tú dices, de consejero de Hacienda y de Economía, presidente de la Junta en plena responsabilidad, dice que admite que puede que tenga, vamos a ver, si no tiene repercusión, que además el candidato a seguir siendo presidente, si no tiene repercusión, Andalucía no tiene arreglo. Yo creo que esto es el colmo. Pero el presidente de la Junta y la vicepresidenta de la Junta han abierto un debate que al final, y yo supongo que en la campaña electoral se les volverá contra ellos. Ellos hablan de que la ley caiga por su propio peso sobre los culpables. Pero igual que la ley hay que cumplirla, yo les recuerdo a la Junta de Andalucía que la sentencia, y me estoy refiriendo a la ley de ordenación y a la sentencia múltiple, pero es que la última de ayer de Masa, es que no habla de una cuestión cautelar, se está refiriendo a que el acto era ilegal. Por lo tanto, hay que cumplir de forma inmediata. Eso se le volverá en contra también a la Junta de Andalucía. No solamente el caso de los ERE, el incumplimiento manifiesto de la norma y el incumplimiento manifiesto de la sentencia. Oye, un ciudadano incumple una sentencia y ¿sabes a lo que te expones? Pues ¿A qué se expone la Junta o el responsable? Bueno, yo espero que, hombre, esto tienen, vamos a ver, ahora está la segunda instancia ante el Tribunal Supremo, pero de momento aquí no hay una cuestión, en el caso último de la sentencia de Erdek Masa, no una cuestión cautelar, sino que es que habla de la ilegalidad del acto. Por vergüenza torera, la Junta tendría que dar marcha atrás y después que resuelva el Supremo. Es lo que yo desde luego haría. No lo ha hecho de momento, ¿no? No. Yo te voy a decir una cosa, cuando leo esto a mí me da vergüenza de ser andaluz, porque claro, tener un gobierno que emplea el dinero en lo que estamos leyendo que se está empleando, no es que ya sea un banco, porque al menos un banco tiene cierta seriedad en los cobros y en los pagos que hace. Es que estamos demostrando... Algunos. Bueno, algunos. En general. Cuidado. Se le supone como el valor. Sí, como el valor en el ejército. Lo que pasa es que Luis tiene que saber que es que ayer se habló que el germen de este fondo de reptiles fue el IFA. Sí. Claro. Y relacionábamos el IFA, para que te sitúes, el Luis, Instituto de Fomento Andaluz, efectivamente, entonces, antes ¿no? Instituto de Fomento Andaluz, ahora IDEA, como ese banco que realmente lo que venía era financiar un montón de actividades que no necesariamente tenían que ver realmente con los expedientes de regulación de empleo. Sí, pero es que además estamos cayendo ya, decir, lo más bajo de la condición humana. Es decir, todos los vicios que podemos tener la raza humana han sido financiados con este fondo de reptiles, lo cual da una idea de la falta total y absoluta de control que ha habido en el uso de esos fondos públicos, ¿no? Es decir, que no se trata solamente de una desviación de dinero a empresas de amigos, que bueno, eso es malo, pero bueno, por lo menos si es una empresa, algo se hará con ese dinero, ¿no? Es que han financiado los, peores vicios. Pero Luis, es que después la cierran, ¿sabes? y se quedan con el dinero, ¿no? Después las cierran, es que no ayudan. Ayer veíamos el caso de Fundiciones Caetano, concretamente, que es el que está diciendo Agustín, claro, que es que le dieron, creo que fueron hasta 3 aportaciones distintas, distintas, y al final lo único que consiguieron es que cerrara y que los 100 y pico de empleados fueran a la calle. O sea, eso por ejemplo. O por ejemplo el otro caso que también estábamos viendo de ayudas a no sé cuántos ayuntamientos socialistas del PSOE, ayuntamientos del PSOE directamente, 45 días antes de las elecciones del 2004. Hombre, es que esto es de un descaro. Esto de república bananera. Es decir, esto uno piensa que puede suceder en una isla del Caribe con un dictador, o en Guinea Ecuatorial, que tiene entramos en el último minuto, y que hace lo que quiera, ¿no? Esto auténticamente es república bananera. Pues ya, si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Pero fíjate, Luis, ¿a dónde hemos llegado? Que hablando de repúblicas bananeras, España, en una cuestión básica para la creación de empleo y creación de riqueza, que es el índice de productividad, estamos justo al lado de Guinea y de Kenia. Esos son nuestros convecinos en los índices de productividad. Vaya lista. Pues entre el pago a la par de Grecia que estaba diciendo y la productividad a nivel de Guinea... Estábamos a 3 días, ¿no?, de los 100 y pico días que tarda Grecia en pagar. Esta frase creo que puede ser una guinda magnífica. Se le pregunta a Griñán cómo está la caja en Andalucía y ha precisado:
estamos apretadillos, pero mejor que la media de las comunidades autónomas, porque hicimos los deberes cuando crecía la economía y también en época de crisis. Así que todo lo que hemos hablado no vale para nada, ¿eh? Señores, agotó la lucidez con lo otro. Muchísimas gracias a todos. Andalucía, un saludo. Mañana viernes a la misma hora aquí, Metropolitan Andalucía. Hasta luego.